Estamos de regreso, ya es jueves de economía y está con nosotros Diego Isaac López. Muy buenos días, Diego. Buenos días, Jazmín. Vamos a seguir hablando sobre lo que es el presupuesto. La semana pasada dimos un entorno general de lo que vienen siendo las políticas generales, la ley de ingresos y la ley de egresos. Y hoy quiero profundizar un poquito, hablar un poco sobre lo que es la ley de egresos, qué es lo que se pretende o qué es lo que se estima para el próximo año estar gastando. Primero hay que entender que la deuda que tiene actualmente el país se va a elevar a 16 billones de pesos. Billones es millones de millones, ¿sí? Empezamos el año con 14, bueno, empezamos el sexenio con 14 billones de pesos y esto se ha venido elevando. Vamos a escuchar y hemos escuchado mucho durante toda la semana que el presidente o que el gobierno no se había endeudado comparativo al Producto Interno Bruto, que si lo comparábamos, incluso lo criticábamos durante la pandemia, que por qué no se endeudó para apoyar el sector productivo y veíamos países como Colombia, Chile, Argentina incluso o Brasil que sí se endeudaban comparado con su Producto Interno Bruto, que llegaban a una deuda comparativa arriba del 53, 55%, y México se mantenía en el 47, 48% referente a lo que viene siendo su deuda. Hay que aclarar ciertos puntos en los cuales sí es posible que México hubiera incrementado su deuda, pero la capacidad de pago de ciertos países con otros, con lo que te estás comparando o con lo que estás incitando para que México pueda generar una mayor deuda, era de que no tenemos la misma capacidad. Es lo mismo. Tú no tienes la misma capacidad que otra persona para poderte endeudar y tú puedes decir, es que porque la persona de enfrente, mi vecino, sí va de vacaciones y yo no puedo ir, pero bueno, a lo mejor ellos tienen un negocio, tienen una herencia, tienen un guardadito en los cuales dices, es que ellos sí se pueden endeudar o pueden tener ciertas actividades y yo me tengo que apretar un poquito o ajustarlo en el día a día. Exactamente. México es igual, o sea, la economía es igualito, entonces vamos viendo que una política de egresos para el próximo año tiene ciertos rubros en los cuales podemos analizar o podemos decir, es que el Tren Maya va a recibir 120 millones de pesos, es que el trayecto de Ixco de Tehuantepec va a recibir 1,200 millones, es que todavía el Aeropuerto Internacional Felipe va a recibir dinero, Dos Bocas sigue recibiendo dinero, pero si hacemos un comparativo, y hay que asentarlo, es que los proyectos ejes del gobierno federal suman 222 millones de pesos. Podemos aterrizarlo de ese lado y decir, es que están invirtiendo dinero en un proyecto o en proyectos que no van a tener una retribución a corto plazo o que ni siquiera, según el análisis que hacen expertos, no va a haber una rentabilidad para ese tiempo. Pero lo que no volteamos a ver es un problema que sí nos va a generar un conflicto para el día de mañana. Podemos hablar muchísimo de una ley de egresos, pero algo que tenemos que verlo, que tiene que ver una estructura en donde dicen, ¿qué va a pasar el día de mañana si va a venir una crisis, si va a venir un problema económico y todo? Tema pensiones. Si el tema de las pensiones contributivas y no contributivas, si ahorita explicamos un poco la diferencia, no le ponemos atención, nos va a generar un problema. Nos estamos haciendo viejos. Nos estamos haciendo un país viejo. En el 2018, el presupuesto para estas pensiones era de 1.1 billones de pesos. Hoy, solamente para el próximo año, son casi 2, es 1.9 billones. O sea, subió 0.8 billones de pesos en 4 años. Perdón, en 6 años. O sea, ¿qué estás hablando? De que nos estamos haciendo viejos, por lo tanto es las pensiones o el recurso del gobierno, que es decir, mi presupuesto de egresos, que es de 9 billones, solamente 2 se van a ir para el tema de pensiones. Y te pones a ver y analiza el INEGI, curiosamente el INEGI el próximo año tiene más presupuesto porque como que dice el gobierno, necesito todavía datos más duros y más precisos porque las familias tienen menos hijos, no hay jóvenes y nos estamos haciendo viejos, por lo tanto estamos llegando, esas personas están llegando a ¿qué? A recibir una pensión más forzosa y suma que las pensiones no contributivas, que son las que eran esos apoyos a los adultos mayores, a la educación, entonces son pensiones en las cuales tienes que ver, tienen la Constitución. Si antes eran no contributivas porque podían moverse, hoy están en la Constitución y es una ley que lo tienes que hacer con un incremento inflacionario año con año. Y próximamente no habrá quien esté generando también estos ingresos porque serían menos los jóvenes que estarían trabajando o los que quieren trabajar. Así es, entonces tú ves y dices, ¿el gobierno de dónde recibe dinero? O sea, el gobierno sí está jugando el Monopoly con empresitas en los cuales va así, pero son inversiones pequeñas. ¿De dónde recibe el dinero? Solamente hay 2 puntos sencillos. O sea, sí, el petróleo, lo que tú quieras, sí, pero hay 2 puntos principales. O es deuda
o es una reestructura de financiamiento que es impuestos. Si por ahí no te vas, si alguien no llega y te dice voy a hacer un ajuste en el cobro de impuestos, no vamos a poder lograrlo y es ahí donde se viene, sí, una crisis en los próximos 2, 3, 4 años, porque de ahí se tiene que venir una estructura desde fondo, porque no hay otra forma. No vas a crecer ni el 10%, el dólar no va a llegar a los 20 pesos, no va a haber mayor producción de petróleo, estamos cambiando toda esa dinámica, por lo tanto es una reforma fiscal. Si no llega el próximo presidente o la próxima presidenta a hacer esto, vamos a tener un grave problema solamente ahí, porque pase lo que pase, tienes que pagar esas pensiones y se está yendo un 25% del presupuesto para ese rubro. En riesgo que nuestras generaciones, Diego, no tengan una buena pensión, aún y cuando le estás pagando, ¿no? Porque hay personas, hay jóvenes que ya se están preparando para poderlas tener, pero si la autoridad no realiza los ajustes o mecanismos en estas áreas, desafortunadamente la vejez, en este caso ya nosotros, estaríamos careciendo también de algún sustento. Va a haber un problema económico en el cual nuestra calificación va a caer porque van a decir México no tiene ese sustento, no tiene esa sostenibilidad para poder pagar esas pensiones y se le va a cargar la mano a los más jóvenes. Pero cuando te das cuenta que los más jóvenes traen un broncón todavía que decir, no quieren estudiar, no quieren trabajar, casi no hay, entonces, ¿a quién se lo vas a cobrar? O sea, ¿quién lo va a sostener? Porque no hiciste una planeación desde ahorita. Entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Mañana qué es? Si no tienes una estructura, si no tienes un plan, si no tienes una reforma, ¿de dónde sacas el dinero si no te alcanza para comer? De la deuda. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Me voy a tener que endeudar cada vez más y ahí es donde viene un problema económico y estructural en la cual, si no ponemos atención, ahí está el foco rojo para las que preguntan qué problemas económicos puede haber el día de mañana. Tenemos que preparar entonces nuestra vejez analizando esta situación que bien nos explica Diego Isaac. Muchísimas gracias, Diego. Te esperamos la próxima semana. Próximo jueves. Pausa y regresamos.